El césped estaba frío y húmedo. El lugar estaba completamente mojado. A medida que ella despertaba poco a poco, empezaba a captar de manera lenta lo inusual del ambiente que la rodeaba. No estaba durmiendo en su cama, estaba sobre las briznas de césped. Estaba lloviendo, el agua caía sobre ella y el resto del lugar sin ninguna piedad, y ella seguía ahí recostada. Se hubiese levantado antes, pero su cuerpo le dolía, principalmente sus cascos y su cabeza. Sus latidos se sentían extraños en su pecho, como si hubiese olvidado cómo se sentían, al tocar el césped, al sentir el agua, al respirar. Por alguna razón todo parecía tan común y a la vez tan extraño. Sus ojos le ardían pero no le molestaba, al contrario, la sensación de dolor por alguna razón la hacía sentir bien, no porque el dolor fuera placentero, sino porque lo sentía. Sentir era una emoción que recordaba con claridad, pero a la vez creía haber olvidado. ¿Por qué sentir se apreciaba de forma tan extraña? No olvides el trato. Una voz masculina resonó en su cabeza, queriendo recordarle algo que aparentemente ella había olvidado. La voz no era de nadie que ella conociese, al menos, no a fondo, pero, por alguna razón, esa voz se sentía tan familiar, como si ella hubiese compartido un largo periodo de tiempo con el dueño de esta, pero sin recordar quién era. Sus cascos le dolían, logró pararse sobre sus cascos a pesar de lo mucho que le dolían. Paulatinamente el ardor en sus ojos paró, mas no así el del resto de su cuerpo. Empezó a examinar su alrededor. Era un lugar bastante curioso, habían muchas piedras, casi todas de igual forma, tamaño y color. Las que eran diferentes solían ser mucho más grandes que el resto, de un color plateado o dorado. Intentó mirar en nuevas direcciones. Las mismas piedras uniformes se repetían por todo el lugar, de manera constante y ordenada. Curiosamente ella misma estaba bastante cerca de una de estas. Al mirarla detenidamente, esta tenía un grabado. Aquí yace Lulibel, amada madre, esposa y abuela. Duilig no lo podía creer, estaba durmiendo en un cementerio, precisamente frente a la tumba de un pony. Inmediatamente empezó a pedir disculpas a la difunta. Si bien ella era bastante escéptica respecto al tema de los fantasmas y esas cosas, ella tenía un profundo respeto hacia aquellos ponis que vivieron antes que ella, debido a que era muy consciente de que gracias a aquellos que vivieron y murieron en el pasado, Equestria es el reino que es hoy. Una vez terminó de pedir disculpas a la fallecida, intentó empezar a recordar qué hacía dormida en medio de un cementerio, pero no pudo. Su cabeza le dolía, y de manera oportuna la sangre empezó a rodar de su nuca a su rostro. Se limpió la cara con un casco, luego con otro casco tocó la zona más dolida de su cabeza. Al hacerlo, el malestar provocó que ella hiciese una mueca de dolor. Al retirar su casco, ella pudo apreciar claramente más sangre, evidencia definitiva de que ella se había golpeado la cabeza, lo que explicaría su ligera amnesia. Buscó algún otro lugar que estuviese manchado con sangre dentro de la zona del cementerio en la que ella había despertado, con la intención de poder saber dónde se había golpeado, pero no encontró nada. Posiblemente la lluvia habría borrado la sangre. Esta vez miró hacia el suelo para descubrir una línea de huellas que empezaban más allá de lo que ella podía ver y terminaban bajo sus propios cascos. Eran sus propias huellas y afortunadamente, la lluvia no las había borrado aún. Decidió seguirlas, para de ese modo averiguar qué es lo que estaba haciendo antes de golpearse su cabeza. La claridad del lugar, a pesar de todas esas nubes de lluvia, permitía apreciar que era de día aún, aunque la poca cantidad de luz que había le indicaba que pronto anochecería, y debería de apresurarse. El cementerio era un lugar bastante extenso, mucho más de lo que ella imaginaba. Aparentemente, muchos ponis habían vivido en Ponyville antes, o al menos eso creía ella, debido a que no estaba segura de estar aún en Ponyville. De hecho, ella podría estar en cualquier lugar del mundo, y era totalmente incapaz de recordar cómo había llegado ahí.
Sus huellas tenían un patrón algo irregular, no eran las huellas de una pony que caminase normalmente, en realidad parecían las de un pony que se había bebido muchas jarras de sidra antes de caminar. Las huellas primero tenían una trayectoria recta, luego se desviaban a la derecha para después de un rato recuperar la misma trayectoria recta solo para volver a desviarse una vez más. Tal vez estaba ebria, pensó, pero luego lo descartó. Si bien le dolía la cabeza, era debido al golpe que se había dado en la cabeza y no por una resaca. En su cabeza se barajaron varias posibilidades acerca de qué estaba haciendo ella en un cementerio. La conclusión más lógica y sencilla a la que pudo llegar era que ella fue a visitar a alguien, pero ¿a quién? Hasta donde ella sabía, ninguno de sus parientes o amigas había muerto, por lo tanto lo más posible es que ella haya acompañado a alguna de sus amigas al cementerio. El problema residía en la siguiente pregunta: ¿por qué ella habría hecho eso? Si bien ella no tenía problema con acompañar a sus amigas a cualquier lugar, lo extraño era que nadie le dice a un amigo: «Hey, ¿me acompañas al cementerio?». Por lo tanto, el único motivo por el que ella acompañaría a una amiga a un cementerio sería porque debió de haber asistido a algún funeral, pero la pregunta seguía en pie: ¿de quién era el funeral? Esa no era la única pregunta que tenía. Si ella se desmayó de regreso del funeral, ¿por qué la dejaron allí bajo la lluvia? Nada tenía sentido. Al poco andar el rastro desapareció. Al parecer esa zona había sido borrada por la lluvia. Afortunadamente, al levantar la cabeza, la unicornio púrpura pudo apreciar claramente una tumba. Esta estaba rodeada de muchas huellas. Aparentemente, tal tumba había recibido visitas de muchos ponis ese día. Tal vez esa era la tumba que ella había visitado. La tumba era de aquellas que eran diferentes a las otras, era notoriamente más grande que el resto, tal vez una de las más grandes del cementerio. Esta tumba no era ni dorada ni plateada, estaba cubiertas con una muy atractiva capa de gemas, las cuales armonizaban de manera preciosa entre ellas. La lápida brillaba tanto que era difícil verla sin entrecerrar los ojos un poco. La tumba tenía muchas flores, 12 ramos para ser más específicos. Todos eran iguales en tamaño con la excepción de uno que era particularmente más grande, pero las flores eran distintas tanto en su especie como en la forma en que estaban ordenadas. Esto era otra señal: el difunto había recibido visitas últimamente. Aún así, ella no prestó mucha atención a las flores y se acercó directamente a la tumba. Se apresuró tanto que terminó tropezando con un pequeño montículo de tierra que había en el suelo, lo cual la hizo caer al suelo. Al levantarse se puso a mirar detenidamente el montículo con el que había tropezado. Este tenía forma semicircular, y demostraba que alguien había estado cavando recientemente en esa zona, la cual estaba curiosamente sobre la tumba. Ella no le dio mucha importancia a este hecho, supuso que se debía al reciente entierro del fallecido y pasó directamente a leer el epitafio, debido a la necesidad que tenía de saber quién era el difunto Al leer el nombre Dwilit no lo podía creer, lo que ella estaba leyendo era imposible y a la vez doloroso. Sin expresión alguna, las lágrimas empezaron a caer de su rostro. Lo que ella estaba leyendo no podía ser cierto, era como una mala broma, era como estar en medio de una novela de horror, una muy horrible pesadilla. El nombre que ella estaba leyendo era algo simplemente inaudito. Mientras ella lloraba en silencio bajo la empapante lluvia, en la mojada y lujosa lápida se podía leer un claro y terrorífico epitafio. Aquí yace Dwilit Sparkle, leal estudiante de la princesa Celestia, querida hija y hermana, elemento de la magia y sobre todo una muy, pero muy querida amiga. Tanto en el mundo de los humanos, como en el de los ponis, existe un cielo y un infierno. Ambos poseen una zona del limbo, son diferentes en aspecto, pero ambos lugares cumplen el mismo propósito.